Amén. Dios es bueno. Vamos a estar hablando sobre la iniquidad. Lo prometí y vamos a hacerlo. Amén. Vamos a estar hablando hoy miércoles, domingo y el miércoles que viene. Vamos a ver si hoy podemos adelantar todo lo más posible. Pero sí quiero que sea una clase teórica hoy, el domingo una clase teórica y el miércoles vamos a tratar de hacer un pequeño resumen y un poco de práctico en oración. Desde ese punto de vista, no vayan a pensar que si tengo que venir en short porque vamos a hacer práctica o algo, no, es pura parte espiritual. Sí, no vaya a ser que aparezcan en shorts deportivos y tenis, no, y eso no, que usted dijo que iba a hacer práctica. ¿Amén? Si es posible, para comenzar sobre la iniquidad, iremos a la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablaba el domingo sobre el problema de que todos siempre pedimos perdón por los pecados, no por todos los pecados, pero pedimos perdón por muchos. Hay algunos que no lo discernimos, que esta clase va a tener que ver con eso. Hay algunos que no nos damos cuenta y no pedimos perdón, pero sí, casi siempre lo que estamos acostumbrados y lo que nos han enseñado es que si pecamos, si fallamos en algo a Dios, pues nos arrepentimos y pedimos perdón por el pecado y sabemos que la culpa de ese pecado ya Cristo la pagó en la cruz y somos perdonados. Su sangre nos limpia de todo pecado, pero aquí dice, nos perdona los pecados, pero aquí dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados si nosotros lo confesamos y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que no solo es el pecado, sino que el poder de nuestro Señor Jesucristo va más allá de perdonar el pecado, sino que también quiere limpiarnos de la maldad. Siempre pedimos perdón por los pecados, pero nunca pedimos ser limpios de la maldad. La palabra maldad en ese término, en ese lugar, quiere decir como una injusticia o un acto de maldad moral, que cuando lo van a traducir lo traducen como iniquidad. O sea, en el griego no es el idioma del pueblo de Dios. Hay cosas, la Biblia que nosotros leemos está escrita en griego, pero no es el idioma del pueblo de Dios. El idioma del pueblo de Dios es el hebreo. Ahí fue donde Dios lo hizo todo. Entonces, veces en el griego, cuando tú traduces, hay muchas versiones que lo traducen de una forma u otra. Hay versiones que cuando dice y limpiarnos de toda, dice iniquidad. Algunas versiones como la Pechira, Nueva Versión Internacional creo que, y algunas más. Otras dicen maldad, pero se puede traducir perfectamente como iniquidad. Es a lo que se refiere, es limpiar de maldad. ¿Amén? Hoy en día, como decía, generalmente nos referimos más al pecado que a otras cosas, al perdón de pecado, que es lo más importante. Lo más importante es ser perdonado del pecado, no ser limpio de la iniquidad. Amén. Lo más importante es pedir perdón por nuestros pecados, porque si no pedimos perdón por nuestros pecados y se acumulan, hasta puede ser que podamos perder la entrada a la salvación. Amén. Pero ya eso lo conocemos. Casi todas las enseñanzas que recibimos están enfocadas en el perdón del pecado, pero muy pocas están enfocadas en lo que es la iniquidad y entonces queremos repasar, o sea, lo que es la iniquidad para saber cuán importante es y cuánto beneficio nos va a traer. Algo que siempre digo y les digo a todos, porque casi todos han predicado alguna vez, falta ahí Oneida, que dentro de poco, cualquier día ahí predica, igual que Melissa. Lo más importante a veces para predicar no es solo pararse aquí y dar una charla, sino que tenga un objetivo, algo que se pueda aplicar a nuestra vida, que traiga un beneficio para nuestra vida espiritual. Amén. Y la iniquidad, aunque va a ser algo raro, aunque va a ser algo complicado, si lo aplicamos, gran beneficio va a tener para nuestra vida. ¿Duda hasta ahí? Vamos a ver, significado de lo que es la iniquidad en el idioma español, lo que nosotros hablamos, quiere decir maldad, injusticia grande. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir en el español.
cosas que no nos va a interesar mucho. Nosotros nacimos de nuevo, somos ciudadanos del reino, por tanto y demás tenemos que buscar los significados espirituales. Amén. Pero siempre es bueno también saber algo de qué quiere decir en el español iniquidad. O sea, una injusticia o una maldad grande. Amén. Bíblicamente vamos a ver dos tipos de iniquidad, o sea, dos formas de usar la palabra iniquidad en la Biblia. Este versículo, si quieren, no lo busquen. La primera va a ser como cuando se hace algo. ¿Amén? Cuando se lleva a cabo iniquidad, cuando es un acto. Dice el Salmo capítulo 6, versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. O sea, dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, todos los que hacen iniquidad, desde el punto de vista viendo la palabra iniquidad como un gran pecado, como una maldad muy grande. Y generalmente este tipo de iniquidad es la que más se enseña desde el punto de vista teológico o de iglesia, la iniquidad como un pecado muy grande, como algo extremo, tal vez a lo que llegue el hombre en el pecado. Amén. Como algo que el hombre hace, un pecado muy grande, una transgresión muy grande, es lo que más generalmente se enseña. Ahora, pero la Biblia toca la iniquidad también desde otro punto de vista a lo largo de la Biblia, y es la iniquidad como algo interno en nosotros. Ahora, si quiero que busquen este texto bíblico, si es posible, vayamos a Éxodo 34, versículo 6 y 7. O sea, en este caso Moisés le dice a Dios que le muestre la gloria, su gloria, y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ok. Primeramente, Dios está diciendo, yo soy misericordioso, y proclama todo lo grande que es Él, y dice que guarda misericordia a millares, dice después en el 34:7, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, está hablando tranquilamente, yo soy un Dios tan misericordioso que yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión y yo perdono el pecado, pero dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Voy a hacer un pequeño punto ahora, un pequeño señalamiento. ¿Quién de nosotros no ha sido malvado en algún momento de la vida? ¿O cuál de nuestros padres no fue malvado alguna vez en la vida? ¿O cuál de nuestros abuelos no fue malvado alguna vez en la vida? ¿O cuál de nuestros bisabuelos no fue malvado alguna vez en la vida? Fue malvado, ¿eh? Amén. Ok, pues algo que llama la atención es que Dios perdona la iniquidad, perdona el pecado, perdona la rebelión. Dice, pero espérense. Al malvado no lo voy a dejar pasar. Le voy a perdonar la iniquidad, voy a perdonar la rebelión y voy a perdonar el pecado, pero la iniquidad de él la voy a visitar a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta revelación. O sea, se ve la iniquidad como algo que se puede pasar de generación en generación. Dios lo pone así, es una ley del reino de Dios y está. Y en algún momento nosotros hemos sido malvados. Y el que nació en cuna cristiana y que ha caminado así bien bonito, el padre o la madre tal vez fue malvado en algún momento, o los abuelos. El problema es que de una u otra forma las iniquidades nos tocan. Después vamos a ver otros tipos de iniquidad, de cómo nos puede llegar. Es la misma iniquidad, pero cómo nos puede llegar por otras vías. Pero ya sabemos que desde el punto de vista hereditario va a venir cayendo, aún cuando se lo hayan perdonado a nuestros padres o se lo hayan perdonado a nuestros abuelos. Y en mi caso,
ni a mis padres se lo han perdonado, ni mis abuelos se lo perdonaron, ni a mis bisabuelos, porque no han caminado con Dios, ninguno de ellos. Desgraciadamente, espero que mis padres se arrepientan dentro de poco. Pero otros tal vez tienen mejor línea genealógica, más santa desde el punto de vista de la iniquidad. Yo no tuve esa bendición, pero Dios hace milagros también. Ok, hasta ahí, ¿me hago entender? Amén. Ojo, la rebelión y el pecado, para pasarle por encima, la rebelión es una revuelta nacional, moral o religiosa. O sea, una revuelta religiosa. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo para entender que Dios me dice, ok, ves mañana a orar al parque, que allí te voy a enviar una persona, se va a sentar a tu lado y necesito que ores por ella. Y yo no voy. ¿Es pecado de los 10 mandamientos? No, no es un pecado de los 10 mandamientos. Amén, no es un pecado como tal, pero es una rebelión mía porque no quise ir. Eso es una rebelión. Ahora, la palabra pecado en ese texto bíblico es una ofensa desde el punto de vista a Dios, y algo bien peculiar, dice, a veces pecaminosidad habitual. Eso es lo que diferencia a un cristiano de una persona del mundo en lo que es el pecado. El cristiano puede pecar, pero no quiere vivir en el pecado. Al menos está luchando para no vivir en el pecado, para salirse. La persona que está en el mundo peca y no le interesa. Entonces esa es la pecaminosidad habitual. Por eso dicen que el que peca es del diablo. Y a veces dicen, ay, si yo peco soy del diablo. No, es la persona que vive en el pecado, lo disfruta y se goza. Amén. Y el cristiano puede caer en el pecado un día o más tiempo, pero no lo disfruta, sino que quiere salir. Amén. Esa es la diferencia, porque si no, hay veces que uno lee la Biblia y dice, estoy perdido, soy hijo del diablo. No somos hijos de nuestro Dios. Amén. Redimidos, santificados por Él, con virtudes y defectos, pero por ahí andamos. Amén. Y bueno, vamos adelantando. Ya, 9:30 de la noche, ya estamos terminando. Amén. No hay un gloria a Dios ni un amén. Wow. Como dicen algunos pastores, lo que tenemos que estar 2 horas aquí predicando, escuchando palabras. Pero a mí no me gusta. Creo que la palabra de Dios en 45 minutos, 1 hora está bien. Y a veces, si es Dios el que habla de verdad, no hace falta predicar. De verdad, y hay ciertas ministraciones que a veces yo digo, ¿para qué vamos a predicar mucho? Y llegaremos a ese nivel que vamos a seguir adorando, vamos a seguir orando y nos vamos al final. Que en ningún lugar de la Biblia dice que hay que orar, después adorar, orar, los diezmos y ofrendas, y después la predicación. En ningún lugar dice eso. Si un día no se hace, pues no se hace. Un día no se recoge diezmos y ofrendas, no nos vamos a morir por eso. No hay problema, Dios es proveedor. Amén. Ok, estuvimos hablando de eso, y hablamos de la rebelión, del pecado. Vamos a ver ahora lo que es la iniquidad, para entrar en lo más bíblico en concepto espiritual. Les voy a hablar de conceptos de las palabras como tal, pero después les voy a dar un concepto bíblico y después un concepto espiritual. La palabra iniquidad la palabra en el original hebreo es abón. No esta que vende jabones y cositas para eso es abón, pero abón, que es perversidad o mal moral. O sea, la palabra iniquidad en el original hebreo es abón, A-V-O-N, con acento en la O, y es perversidad o mal moral. Esta palabra abón viene de la raíz abá, o sea, se deriva de una palabra que es abá, que quiere decir torcer. Está relacionado con torcer. Entonces, me refiero cuando digo torcer, la oreja, cuando te tuercen la oreja, duele. Amén. Díganlo a los niños pequeños, menos a los que nos torcieron la oreja. Esto duele. Ahora, ok, viéndolo desde el punto de vista, o sea, quiere decir torcer o trastornar también. Son los significados más frecuentes. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de definición, que la palabra abón quiere decir perversidad o mal moral.
y viene de la raíz abá, abá, que quiere decir torcer o trastornar. Podemos sacar un concepto bíblico, un significado bíblico y conceptual, que quedaría la iniquidad como la perversidad que habita en la persona, que logra torcer o trastornar el diseño original que Dios creó en la persona. Repito, la iniquidad es la perversidad que habita en las personas, que logra torcer o trastornar el diseño original que Dios creó en la persona. No traten de buscarlo en el libro de teología y concepto que no está. No se habla de eso. Esto Dios ha hablado. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Qué bien el concepto que lo podemos ver desde el significado bíblico, o sea, de las palabras de originales que tiene la Biblia. Nosotros podemos sacar ese concepto según vimos los significados de cada palabra y de la raíz, pero vamos a hablar en lo espiritual, que después vamos a ver el por qué este concepto, o sea, entre los significados de la palabra, de la raíz y de lo que se ve a través de la Biblia. Encontramos que la iniquidad es una sustancia espiritual con características hereditarias que provoca pensamientos perversos en el interior de la persona y a su vez tuerce o trastorna el diseño original de Dios en la persona y llevándolo posteriormente al pecado en muchas ocasiones. Vuelvo a repetir, la iniquidad desde el punto de vista espiritual es una sustancia espiritual con características hereditarias que provoca pensamientos perversos en el interior de la persona y a su vez tuerce o trastorna el diseño original de Dios en la persona y llevándolo posteriormente muchas veces al pecado. Ahora, puede ser que alguien diga, ¿pero qué es una sustancia espiritual? Lo mismo sucede con la fe. La fe, decimos la fe es una sustancia espiritual. Nosotros estamos adaptados a un mundo natural y tocamos, esto es sustancia, esto es madera. ¿Amén? Pues en el mundo espiritual existen sustancias igual, como la fe y la iniquidad es una sustancia espiritual también, que está en nuestro interior, que se puede expulsar. Hablábamos de que Jesucristo perdonaba el pecado y nos limpiaba de maldad o de iniquidad. O sea, como que es como si nos raspara, nos limpiara con una esponjita hacia afuera. Uno de los grandes problemas, y siempre lo digo, que tenemos los cristianos que nos creemos muy santos, y cuando nos hablan de perversos o de pecadores, un poco que, no, pero si yo estoy lavado por la sangre de Jesucristo, yo estoy perdonado, yo soy una nueva criatura, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ojo, hay algo, que nuestro Señor Jesucristo nos haya perdonado los pecados, no ha quitado que sigamos pecando. Amén. Él nos perdonó el pecado, pero nosotros seguimos pecando. Él nos perdona la iniquidad, pero eso no quita que no haya iniquidad en nosotros, que no haya maldad en nosotros. ¿Me hago entender un poco ahí? Porque a veces nos creemos tan santos y tan dignos y tanta cosa y tenemos una falsa humildad que es orgullo, porque no queremos reconocer lo que hay dentro de nosotros. ¿Me entender? Cuando hablamos mal de una persona, eso es maldad, eso es iniquidad que hay en nosotros. O sea, eso es pecado, pero hay una iniquidad interna que nos lleva a hablar de esa forma mal. Decimos, pecadora esta, se va a ir al infierno porque me tiene cansado, porque hace esto, hace lo otro. Y cuando hablamos así, es que hay una maldad tan grande en nosotros, en nuestro corazón, que se activa y desata el pecado. O sea, hablamos ya exteriormente. ¿Eh? O sea, que vamos a ver la iniquidad como algo interno. El pecado y las rebeliones las vemos como algo externo. Dios me dice que vaya al parque mañana, que allí alguien se va a encontrar conmigo para que yo ore por él y no voy. Se ve algo externo. El pecado es algo externo también, aunque el adulterio y la fornicación está relacionado con el cuerpo de la persona, pero queda fuera del cuerpo. Pero la iniquidad va a estar
dentro del cuerpo. Y debemos de darle gran importancia porque Dios, un poco que no tiene mucho problema con la rebelión y con el pecado. No quiere que nos rebelemos y no quiere que pequemos, pero como yo lo perdono y se queda ahí. Pero la iniquidad sí va a tener problemas. La va a pasar de generación en generación. O sea, va a afectar a muchas generaciones. Ahora puede ser uno que diga, y quiero hacer esta pausa, ¿y cuál es el beneficio de esto? Hasta donde vamos llegando, uno de los beneficios es que nosotros, si trabajamos con la iniquidad para ser limpios de la iniquidad, nuestras próximas generaciones van a ser bendecidas. Las iniquidades que cayeron de nuestros bisabuelos, abuelos y padres, y cayó en nosotros, no va a ir hacia nuestras generaciones. Y eso es lo que debemos de tratar de buscar por esta parte. Después vamos a ver otras cosas que provocan la iniquidad. Pero por lo menos para ir teniendo ¿para qué escuchar todas estas cosas? Al final, ¿qué voy a lograr con ellas? ¿Amén? Vamos a bendecir a nuestras generaciones, más nosotros ser limpios de esa maldad. Amén. Ahora, hablando desde el punto de vista de la iniquidad como algo interno, vayamos a Mateo 15, versículo 19. Si hay preguntas y yo no digo dudas, levanten la mano. Si hay algo que no entiendan, levanten la mano. Mateo 15, 19, Oneida. Dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Amén? O sea, todo lo visible que pueden ver la gente como pecado, ¿de dónde sale? Del corazón. No de este que late, sino se nos parara. Sino el corazón es como un centro espiritual que hay en nosotros. Hay un centro espiritual, hay personas que dicen que está aquí, otros que dicen que está más abajo, otros que está más arriba. No hay problema, no nos hace falta saber dónde está. Si nos dan un tiro al final es espiritual, no nos van a matar espiritualmente. Amén. Pero sí hay algo que todo lo que se manifiesta como pecado sale de un interior. Hay algo interno que es quien lo provoca. Amén. Les voy a leer yo. No lo busquen, se los voy a leer. Bueno, si lo quieren buscar lo pueden hacer, pero... Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón. Les digo, esa es la Biblia Pechira. No, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Amén. O sea, como diciendo, no tienes que ir hasta desde el punto de vista de llegar al acto físico, sino que ya desde que tú empiezas a maquinar dentro de ti, ya estás adulterando. Como Jesucristo diciendo, el problema del pecado es grande, no es solo lo que tú llegas a hacer, sino cuando comienzas a maquinar dentro. O sea, la iniquidad desata pensamientos perversos. Hay pensamientos perversos que son desatados por la iniquidad. Esa sustancia espiritual que hay en nosotros, no la tenemos que tener, viene por generaciones y vamos a ver después por otras formas que llega. Pero eso es lo que provoca el pecado. ¿Amén? Esa sustancia espiritual es la que tuerce el diseño perfecto de Dios y nos lleva a pensar cosas que no teníamos que pensar. ¿Me hago entender? Entonces, si nosotros nos vamos deshaciendo de esa iniquidad, que es a lo que yo quiero llegar al final de esta enseñanza, si nos vamos deshaciendo de esa iniquidad, ¿qué sucede? Vamos a tener menos pensamientos perversos. Y como vamos a tener menos pensamientos perversos, ¿en qué va a influir? Menos pecado. Y si tenemos menos pecado, tenemos una vida más santa, más agradable a Dios. Porque estamos en la gracia. Amén. Sí, estamos en la gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona todo pecado. Amén. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en ningún momento nos dijo que pecáramos, sino que fuéramos santos, como Él es santo.
Entonces yo digo, gloria a Dios por su misericordia y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz, por el perdón del pecado, pero yo no quiero hacer uso de eso, excepto cuando comete errores. Pero mientras tanto quiero caminar de la forma más santa posible, darle las gracias por todo lo que hizo en la cruz, por pagar toda la culpa del pecado que yo he cometido, pero yo no quiero seguir pecando. ¿Que voy a fallar en algo que puedo pecar? Sí, pero yo tengo que vivir para no hacerlo. Cuando lo cometa la falta o el pecado, entonces hago uso de los beneficios de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte. Amén. Pero mientras tanto, llevar una vida de bendición. Ahora, puede ser que alguien diga, bueno, y si tenemos iniquidad y no somos limpios de la iniquidad, ¿puedo perder la salvación? La respuesta es no. No. O sea, que nosotros tengamos iniquidad no tiene nada que ver con ganarnos la salvación. De todas maneras, la salvación es un regalo, pero no la vamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos problemas con el pecado. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de la iniquidad es muerte. Aunque la iniquidad es lo que te lleva al pecado, por la ley, la gente trataban de no pecar y se fajaban ahí y iban pidiendo perdón. ¿Amén? No va a ser que alguna gente diga, oh, wow, y si yo no logro limpiarme de la iniquidad, no voy a heredar la vida eterna. No. Ahora lo que estamos tratando es de ser liberados de la iniquidad para tener una mejor calidad de vida espiritual y una mejor calidad de vida espiritual para nuestras generaciones. Amén. No va a ser que alguien diga, wow, y si yo no sigo esto, pierdo mi salvación. No. Ahora, si hay una cosa, si tenemos mucha iniquidad y le damos libertad al pecado y llevamos una vida de pecado, sí, al final puedes perder la salvación, pero la pierdes por el pecado. Amén. No, porque no quiero que alguien se vaya, ¿cómo se llama? No sé, que se vaya a ir preocupado con esta parte. Amén. Tenemos compañía musical, gloria a Dios. Ahora, y esta parte se lo estuve hablando, o sea que en el 100% de los cristianos, esta parte no, pero sí, lo anterior sí, en el 100% de los cristianos tenemos iniquidad. No hay uno que diga, no, yo no tengo, todos tenemos. Primero porque si no fuimos malvados nosotros, fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Fuimos malvados en alguna vez, fuimos malos, hubo maldad en nosotros, actuamos pecaminosamente en algún momento. Y por la otra parte que tenemos iniquidad es porque nunca se enseña sobre la iniquidad. Nunca se enseña. Yo a tiempo en el Evangelio oía, la iniquidad, que es bueno obrar con la iniquidad, pero nadie me enseñaba de la iniquidad hasta que me metí a buscar de la iniquidad y ya Dios fue sacando todo a la luz. Pero son muy pocas las enseñanzas sobre la iniquidad. Entonces, como no tenemos un medio a través del cual nos podamos ir deshaciendo de ella poco a poco, ¿qué hacemos? Lo que vamos haciendo es almacenándolas y a veces acumulando, porque cuando cometemos un error o hacemos cosas, vamos echando iniquidad, o cuando vierten sobre nosotros iniquidad, que eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Algo que necesiten? ¿Explicación? Melissa. ¿Todo bien? Ok. Origen o principios de la iniquidad desde el punto de vista bíblico, de lo que la Biblia habla. Si es posible, vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 y 16. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra es abón, o sea, iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahí se está hablando sobre Luzbel. ¿Ven? O sea, bíblicamente, donde primero se ve iniquidad es en Luzbel, posteriormente Satanás, que Jehová lo reprenda. Dice, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás no es eterno en todo, fue creado.
hasta que se halló en ti maldad. Cuando vas al original, la palabra es avón. Amén. O sea, iniquidad. Otras versiones lo traducen como iniquidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que bíblicamente la iniquidad comienza en Luzbel, o sea, llamado posteriormente Satanás, como querubín protector, era perfecto, era la perfección completa. Y por lo que se ve en esos versículos, cuando dice por la multitud de tus contrataciones, o sea, por la multitud de cosas a la cual él estaba a cargo y podía hacer, era súper importante entre el reino de Dios, era súper importante, y debido a todo eso apareció, dice la Biblia para leerlo, fuiste lleno de iniquidad. La iniquidad comenzó a crecer en él, la maldad empezó a crecer en él, y el diseño perfecto que Dios había hecho en él empezó a torcerse. Empezó a torcerse y ya, empezó a pensar diferente. Si vamos a otros textos bíblicos, que ahora no vamos a ir, él quiso estar por encima de Dios, quiso ser semejante, igual a Dios, y hasta cierto punto ponerse por encima de él en la posición, como se puede decir literalmente. ¿Y qué dice la Biblia? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y pecaste, o sea, hubo iniquidad, hubo maldad en su interior, y la iniquidad que hizo lo llevó a pecar. Eso es lo que sucede en nosotros. Hay iniquidad en nosotros y eso nos lleva a pecar. La maldad que hay interiormente en nosotros nos lleva a pecar porque ha ido torciendo el diseño perfecto de Dios. Amén. O sea que bíblicamente la iniquidad empieza en Luzbel, posteriormente Satanás. Debido a las tantas cosas que hacía, eso sucede. Tú llegas a una empresa, empiezas a trabajar, empiezas ahí en un puesto pequeño, empiezas a hacer esto, lo otro, pero eres una persona que tiene capacidad y empiezas a arreglar. Aquel se le rompió, no sé, no enciende la luz, llega, sube, reparas la luz. Mire, el hombre entró como contador y ya repara las luces también. Hay un problema en una computadora y dice, no, déjame ver. Y sale la computadora y cuando vas a ver, haces muchas cosas y como que el pecho se empieza a levantar para arriba y ya tú dices, no, o sea, y es orgullo que aparece en uno al final, que es iniquidad también, lo que se manifiesta como orgullo. Pero así le sucedió a Luzbel y Dios los lanzó fuera a las partes más bajas. Amén. Hasta aquí hubo iniquidad en Luzbel. Ahora, ¿cómo sigue la iniquidad después al hombre? En el hombre es un poco diferente. El hombre cuando está en el jardín del Edén tiene un solo mandamiento, que no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando él come, lo que hace es que transgrede el mandamiento, viola, peca, no cumplió ese mandamiento y entra la iniquidad al hombre. ¿Quieren ver en qué parte entra? Voy. Dice Génesis 3.7. Le voy a leer para ir adelantando. Dice Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos, cuando pecan, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. He escuchado predicadores decir que ellos tenían vestiduras espirituales, que por eso no se veían desnudos. Eso al menos no es bíblico. La Biblia no habla de eso, porque dice en Génesis 2.25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén y era como si nada. ¿Ven? Pero ¿qué sucede? Cuando pecan, Adán dice, Eva, empieza a haber maldad en ellos. Ya el hombre no miró a la mujer de la misma forma, ni la mujer miró al hombre desnudo de la misma forma en que se estaban mirando. Hubo algo que dijeron, no, hay que tapar, tenemos que taparnos.
Ojo, si alguien dice que el ser humano puede andar desnudo como las ciertas comunidades y eso de desnudismo, no. El hombre después que pecó tiene que vestirse, porque hay maldad en la desnudez. ¿Me hago entender? Y ahí es donde entra la maldad en el hombre. Cuando él peca, empieza a ver las cosas diferentes. Ya empieza a ver maldad en el hombre. Ya empieza a ver iniquidad en el hombre. Aún ellos siendo maridos y mujer, había maldad en verse de esa forma, que trataron de cubrirse. No voy a dar en conferencia de matrimonio, pero bueno, hubo eso. En ese momento, cuando el hombre peca, comienza la maldad. Y bueno, ¿y cómo de Adán pasó a los demás? Les estoy hablando de esto para que tengan idea. O sea, esto no les va a ayudar mucho, pero para que sepan por dónde vamos caminando. Dice Génesis 4:13. Ya posteriormente, Adán y Eva tienen hijos. Está Caín y está Abel. Caín mata a Abel y dice la palabra de Dios. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Traducción de Reina Valera 1960. Cuando dice castigo ahí es la palabra abón. Les voy a leer cómo dice la Reina Valera 1559, la Reina Valera 1602, Reina Valera 1865, Reina Valera 2000 y otras versiones más. Dice, les traigo bastante para que no digan, escogió una versión como para torcer. Dice, y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad de perdonar. O sea, grande es la iniquidad que hay en mí como para ser perdonada. Ya en Caín había iniquidad. Desde que vio que Abel dio mejor ofrenda que él, ya se destapó la iniquidad en él, y ya todo lo torcido ya que había en él se llegó a un punto hasta llegar a matar a su hermano. O sea, que en Abel ya había iniquidad. De Adán, la iniquidad pasó a Abel, y a Caín y Abel pasó también iniquidad, lo que no funcionó de la misma forma. O sea, la magnitud de iniquidad que se hereda de los padres a los hijos, solo Dios la sabe. ¿Amén? Bueno, y uno tal vez uno mira y dice, ay, este hijo es más tranquilito, ya que él ha matado a 50 personas, parece que pasó más iniquidad para él. Pero siempre nos pasa, a unos más y a otros menos. Pero ahí vemos que la iniquidad empezó en Luzbel. Luzbel vino y engañó a la mujer, pecaron, y aparece la iniquidad porque ya no se podían ver como ellos se veían anteriormente. La Biblia no habla que hayan tenido vestiduras espirituales ni nada. Andaban desnudos, dice la Biblia. Ya empieza la maldad entre ellos y pasa rápido a sus hijos. Y de ahí sigue la maldad hacia adelante a tal punto que Dios tuvo que destruir la tierra, o sea, a través de al hombre, a través de una inundación. Pero ¿me hago entender? Ok, ahora, y con esto vamos a ir terminando. Ahora, hay algo bien preocupante, porque decimos que la iniquidad es una sustancia espiritual con características hereditarias que nos lleva a tener pensamientos perversos y que tuerce el diseño divino de Dios. O sea, Dios nos hizo perfectos, Dios no nos hizo para que tuviésemos perversidad ni pecado. Amén. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y la iniquidad tiene más poder que la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso. Lo que nosotros tenemos, libre albedrío. Pecamos, somos malvados y hay leyes espirituales que Dios no se mete en eso. ¿Amén? Ahora, ¿qué hace Dios? Nos da la solución a través de su palabra de cómo deshacernos de esas cosas, que es en lo que vamos a estar más hablando el domingo. Hablando más el domingo, lo dije al revés, perdóname. Si eso vamos a tratar de grabarlo, no, porque no vas a estar el domingo, para que después te lo lleve. O sea, pero voy a hacer un pequeño resumen. La iniquidad pasa de generaciones en generaciones. Si lo crees,
puedes deshacerte de ella. Y si no lo crees, no te vas a deshacer de ella y te va a ir pasando de generación en generación. El reino de Dios es inconmovible. Los principios están, si uno los cree, puede sacar beneficio, porque la palabra de Dios siempre nos da solución. Si no lo creemos, pues nos quedamos con el problema. Amén. Pues es hereditario. Bíblicamente empezó en Luzbel, posteriormente Satanás le pasó al hombre, porque cuando el hombre pecó, repentinamente, solo nada más que peca, empieza la maldad en él, y al haber habido maldad, haber habido pecado, pues empieza a pasar de generación en generación. Llegó y se ve claramente que Caín reconoce que había tanta maldad en él que era imposible. Él pensaba que no lo iban a perdonar, que alguien lo iba a matar. Para más, Dios dijo, voy a poner una señal para que nadie mate a Caín, como para que sufras por el resto de tu vida, porque si te mueres rápido tal vez sales de eso. Amén. Ahora, algo importante, no solo la iniquidad llega hereditariamente, sino que van a haber otras fuentes que van a traer iniquidad hacia la persona. Porque muchas veces decimos, bueno, si mi familia no fue muy malita, más o menos por ahí, yo tengo menos, vamos a encontrar otras fuentes que por las que van a llegar iniquidad a nosotros. Voy a darle un solo adelanto. Una de ellas es cuando las personas hablan de nosotros, cuando nos maldicen, lanzan iniquidad sobre nosotros. Muchas veces no creemos y hay gente hablando mal de nosotros y nosotros que hablen, yo tengo a Cristo en el corazón, yo soy cristiano, pueden hablar todo lo que quieran, yo tengo a Cristo en el corazón. Ojo, caen las maldiciones sobre nosotros en forma de iniquidad, en forma de una sustancia espiritual que aunque uno no lo crea, nos va a caer encima y nos va a hacer daño. El mismo daño que hace la que viene hereditaria va a ser esa. Ahí vamos a estudiar el Salmo 55, versículos 3 y 4, que lo vamos a ver en la próxima clase, que debemos de tener cuidado con eso. Va a terminar, pero para que lo vayan pensando. Muchas veces cuando uno conoce que hay alguien que te tiene envidia, que le caes mal, alguien que está hablando contigo de ti mal, o sea, porque cuando hablan bien no hay problema, pero cuando sabes que la gente está hablando mal frecuentemente de ti, y se lo digo hoy para que de aquí al domingo vayan orando también, es necesario decirle, Señor, límpiame de toda la iniquidad que están lanzando sobre mí esas personas. Cancela toda maldición que están hablando. Cancela toda la palabra que no esté alineada a tu espíritu. Cancélala y límpiame de la iniquidad que haya podido llegar a mí. Y lo vamos a estudiar cuán importante es, porque esto no se hace. Y muchas veces uno dice, es que yo no sé, no puedo salir hacia adelante. Y que aquí, que allá. Y es toda la iniquidad que nos están lanzando sobre nosotros. Bueno, ya el domingo vamos a tocar más sobre este tema para no agobiarlos hoy. Pero quiero que me digan, en el minuto que queda, ¿alguna duda?